Sean bienvenidos nuevamente a un programa de Apolíneo. El día de hoy tendremos al doctor Manuel Tapia para hablarnos un poco acerca de la literatura gótica. Soy Arturo Sustaita, estudiante de segundo semestre de la licenciatura de Filosofía y me permitiré leer brevemente una pequeña semblanza del doctor Tapia. El doctor Tapia actualmente se desempeña como maestro de planta dentro de la Universidad de Monterrey. Él es egresado en la licenciatura de Ciencias Antropológicas con especialidad en Lingüística y Literatura. Cuenta con maestría de la cultura y licenciatura contemporánea de Hispanoamérica y es doctor en estudios humanísticos con especialidad en literatura y historia. Además, es miembro internacional del UC Mexicanistas de la Universidad de California, Santa Bárbara. Me gusta presentarte un poco. Muy bien, muy bien. Muchas gracias Arturo por la invitación y pues aquí estamos para conversar sobre el tema, ¿no? Adelante, tú pues puedes. Bueno, la primera pregunta sería, ¿a qué llamamos literatura gótica? Muy bien, es una excelente pregunta y mira, para que te pueda responder voy a utilizar, dame un segundito, para que sea un poquito más apropiada la sesión, si te parece, dame un segundo, voy a utilizar un fondo de pantalla que está muy relacionado evidentemente con la literatura gótica. No voy a compartir pantalla, sino pues ahora sí, como tú puedes observar, está, que justamente es una de las cosas que tiene, ¿no? Mira, voy a mencionar más o menos seis o siete características que tiene, sí, digo, esto no es una clase ni nada, pero pues para que tengamos una ubicación, ¿sí? Primero que nada, bueno, más o menos la literatura gótica surge ya con ese término en el siglo XIX. El término existe desde mucho antes, pero no necesariamente asociada a la literatura. Ahorita vemos un poquito la etimología, ¿no? Pero en el caso de la literatura gótica, primero que nada, y aprovechando justamente mi fondo, se refiere a los escenarios, ¿sí? Las historias tienen una ambientación de carácter lúgubre, misterioso, oscuro, justamente como lo están viendo, así, ¿no? Hay escenarios que son como arquetípicos en este sentido, ¿no? Calles oscuras como estas, ¿sí? Castillos que se encuentran obviamente muy lejanos a las ciudades, o castillos casi ocultos en lugares de difícil acceso, ¿sí? Abadías o antiguos monasterios que están en ruinas, ¿sí? En la que prácticamente ya no vive casi nadie. Y también, por supuesto, en el ámbito no todo es construido, también en el caso de la naturaleza, los bosques, obviamente que son bosques que son muy oscuros y que las historias ocurren durante el tránsito, pero sobre todo de noche, ¿sí? Si nosotros nos vamos incluso a algunos lugares también que son muy arquetípicos de lo gótico, están los cementerios, pero los cementerios y visitarlos o que ocurran cosas en los cementerios de noche, ¿no? Esos son como que lugares un poquito. Entonces tenemos un poquito lo que serían los escenarios góticos que tienen esta característica, ¿sí? También, por supuesto, ya tenemos el espacio. Entonces, la otra característica tiene que ver con la presencia de lo sobrenatural, ¿no? Estos elementos que forman parte, si voy a enumerar así cosas muy rápidas, ¿no? Lo que son los fantasmas, las presencias misteriosas, las presencias sobrenaturales, ¿no? Los vampiros. Si nos vamos a algunos seres también que provienen desde una época mitológica, en el caso de carácter medieval, los hombres lobo, etcétera, ¿no? Que los cuales, por supuesto, los escenarios, o más que nada, los momentos de una temporada en la que se pueden ver, tiene que ver con la presencia de la luna llena, ¿no? Y esto, pues, normalmente es durante las noches, ¿no? Entonces hay una serie de fenómenos que ocurren, ¿sí? Pero todos ellos son de carácter sobrenatural, no son explicables, ¿no? De manera racional, ¿sí? La misma ciencia, estamos hablando de literatura, pero no hay una precisión científica y estos elementos, precisamente por esta falta de definición o del carácter metodológico que pueda explicarnos de qué se trata, pues son justamente de los más convocados en la literatura gótica, ¿no?
Evidentemente, ante ya estos escenarios, ante estos elementos, el tercero de las características de este tipo de literatura es que generalmente los autores aprovechan todo esto y lo que hacen es exploran en algunos casos lo misterioso, pero muchas veces tienden a explorar temas que pueden llegar a ser un poco perturbadores, ¿sí? Como es lo macabro, como es lo siniestro. Evidentemente, todo eso está relacionado un poco con la muerte, bastante, más que nada, ¿sí? Un poco con el mal o con la idea del mal, ¿sí? Seres malévolos, ¿no? Que aparecen justamente en esta literatura. Y también a veces los personajes, a través de los personajes, una de las cosas que se explora es que la mayoría, bueno, no la mayoría, una parte notable, tienen algún tipo de, voy a utilizar la palabra perturbación mental, ¿sí? Al menos es el tratamiento con el que se le da en la literatura gótica, ¿no? No me refiero ahorita, por ejemplo, si hablamos de casos de neurodiversidad o algo así, ¿no? ¿Por qué? Porque el enfoque no es clínico, sino en el caso de la literatura toma generalmente este tipo de ideas un poco a manera de estereotipo, pero justamente lo que hace es detonarlas, ¿no? Entonces aparecen personajes que tienen algún tipo de actitud o de gestos o el tratamiento, su forma de ser, está relacionado con este tipo de temas que estamos hablando de un poco perturbados de carácter mental. Por supuesto, obviamente hay psicópatas, hay gente que está simple y llanamente está loca, que tiene una fijación o que tiene cierta obsesión, ¿no? A eso me refiero un poquito como explorar a través de esta literatura lo que sería lo macabro, a veces lo siniestro, los casos de locura también, ¿no? Otro de los elementos, ya que estamos hablando un poquito, el cuarto de ellos, si los podemos poner en ese orden, el orden no importa, ¿sí? Aunque técnicamente, a mí en lo personal, el número uno para mí es básico. Si no hay el espacio donde se realiza y no tiene los elementos, no se puede necesariamente hablar de lo gótico, aunque, adelantándome un poquito a la conversación, en el siglo XXI el escenario ya no necesariamente es una condición y vas a ver por qué. Mira, regresamos ¿no? al asunto de la literatura, sobre todo en el siglo XIX, el cual va fijando algunos de estos patrones de carácter literario, está, por supuesto, el simbolismo. El uso del simbolismo, que es uno de los elementos que muchas veces es muy atractivo, porque el hecho de que aparezcan objetos que tienen un símbolo que requiera, que active automáticamente la memoria de algún elemento profundo, algunas veces misterioso y muchas veces inquietante, ¿sí? Si hablamos de cruces, por ejemplo, ¿sí? Pues la cruz gótica es como que el mejor ejemplo, ¿no? En ese sentido, que tiene evidentemente una diferencia digo, es un estilo, el de la cruz gótica, que no es el único, pero hay muchos otros elementos, ¿no? Símbolos que están relacionados en algunos casos con cuestiones simbólicas, esotéricas, por supuesto, perdón, símbolos que están relacionados con lo simbólico, con lo esotérico, en algunos extremos, incluso con alguna relación con usos satánicos, ¿sí? Esoterismo, por ejemplo, la Ouija como objeto es uno de los elementos comunes, ¿sí? En lo que ocurre, ¿no? Y la Ouija tiene un poder simbólico, tiene un capital simbólico que ha sido muy explorado, por supuesto, por los autores, ¿no? Evidentemente, ya que estamos hablando de todo esto le permite a los autores, ¿sí? De la literatura gótica activar el otro elemento que siempre va a estar presente, tanto en los personajes como en los lectores, al menos en la mayoría de los lectores, ¿sí? Lo que ocurre es que se generan un ambiente, una tensión narrativa que está relacionado con el suspenso, ¿sí? Es una emoción muy intensa por parte de algunos de los personajes, ¿sí? Y por parte de los lectores es una de las cosas recurrentes, ¿no? Porque muchas veces le pregunta a la gente, ¿por qué te gusta a ti leer literatura gótica? Sí, y muchas veces dice, pues es que me gusta tener esa sensación. Hay personas que sí, definitivamente lo sabemos, que no les gusta absolutamente nada porque no se alejan de todo aquello que les pueda causar
algún miedo, así de sencillo, ¿no? Más allá de lo perturbador que pueda llegar a ser la lectura de un texto o de una escena, ¿sí? Sobre O las esto, características, ¿sí? considera que la popularidad de la literatura gótica se debe a estos aspectos que está mencionando. Exacto. Sí, sí, sí. Ya, yo no voy a meterme a cuestiones psicológicas, pero por ejemplo, una de las cosas que más le gusta a la gente es como que sentir incluso el pulso, ¿no? Cuando nosotros estamos leyéndolo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque una de las cosas que tiene la literatura gótica es que no te permite, no te dan, digo, parte de lo maravilloso que son algunos autores, es que no te dan las claves desde el principio. Tú tienes que ir progresivamente encontrándolas y eso los mantiene a uno en suspenso, ¿no? Ahorita que mencionas el éxito, efectivamente es una de los temas en lo literario. Si hablamos de subgénero temático, la literatura gótica es una de las más demandadas por el mercado de consumo, ¿no? De lectores, ¿no? Entonces, mucho de la popularidad proviene de ahí, ¿no? De hecho, la literatura gótica como tal, pues este tipo de narraciones que son muy populares desde el siglo XIX, pues han trascendido el siglo XX, el siglo XXI, y ahora impactan, bueno, desde el siglo pasado ya impactan, pues en el cómic, impactan en la pintura, siempre han impactado en la pintura, pero también en el cine. Entonces tenemos películas y series que provienen justamente de todo esto, ¿no? Por ahí hay una lista de clásicos de la literatura que iba a mencionar, ¿no? La última característica antes de la última pregunta, que para que no se me vaya y ya juntar la última ficha, tiene que ver con los personajes. Si los personajes son arquetípicos, ¿no? En caso de la literatura, muchas veces vamos a observar personajes que mantienen ciertos patrones, ¿sí? Y que a veces los identificamos muy rápido, ¿no? Personajes como que están atormentados, ¿sí? Y siempre hay, por ejemplo, el personaje siniestro que se viste de alguna manera, un poquito como el que está aquí detrás, justamente de aquí detrás de mí, ¿no? Aprovechando un poquito la oscuridad del momento, ¿sí? Y además se cubren, ¿no? Todavía para verse todavía más sombríos, que no se les observe el rostro, etcétera. La voz de ellos, las cosas que pronuncia son de manera solemne, ¿sí? Es una persona que es seria, ¿no? Entonces, la edades de ellos pueden ser variables, aunque en algunos casos ciertos patrones hablan de personas ya adultas, adultas mayores, diríamos ancianos, ¿no? Y este sería como que el último de los elementos, ¿no? El personaje siempre va a ser un poquito esto, ¿no? Y en la literatura gótica pues abundan, ¿no? Por eso, por supuesto que hay personajes que han trascendido de las mismas vampiros, como el caso de Drácula, ¿no? Que no es el único, ¿no? Novelas como Doctor Jekyll, Mr. Hyde, ¿sí? El mismo Frankenstein, ¿sí? Producto de una serie de extrañas operaciones para darle vida a una serie de piezas humanas que fueron recolectadas de manera ilegal, porque fueron obtenidas de diferentes lugares y espacios, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí me quedo con esta parte con la que ya vamos formulando esto, y si tienes otra pregunta, adelante. Y sobre esto me pareció muy interesante que haya mencionado la literatura gótica a partir del siglo XIX, siglo XX, incluso la contemporaneidad. ¿Qué nos tiene por decir sobre si la literatura gótica es exclusiva de alguna época en particular o en cambio es transversal a esto? Pero, ¿me puedes repetir la pregunta? Disculpa, otra vez. Si la literatura gótica es exclusiva de una época histórica en particular. Buenísima pregunta porque no es así. Es cierto, eh, podemos ver que en el siglo XIX, que arranca ya con firmeza, hay preliminares en los siglos anteriores, pero en el siglo XIX arranca, es en donde el subgénero ya temático cobra mayor intensidad en cuanto a ellos, ¿no? Pero en el siglo XX, que continúa, se va desembocando, incluso como que se va ramificando, porque de pronto hay literatura de terror, literatura de horror que tiene ciertas características, ¿sí? Empieza a desenvolverse, ¿no? Tiene características distintas, ya empieza a impactar en el cine sobre todo, ¿no? Y a través de los cómics. Entonces continúa su despliegue. Si tú te sujetas a las características que te comenté,
en el siglo XX, perdón, en el siglo XIX es posiblemente donde vas a ver casi todas. Pero el siglo XX y a finales del siglo XX y ya en el siglo XXI esto cambia. Sigue habiendo literatura gótica, pero ya no se sujetan todos estos detalles, ¿no? Ahora los escenarios no son necesariamente como el que estamos viendo ahorita, ¿sí? Ahora lo misterioso, incluso lo macabro o lo simbólico, puede aparecer en otros escenarios totalmente ajenos a esto. La gente no tiene que ir a los cementerios, no tiene que aparecer, no tienen, las escenas no tienen que ser nocturnas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es una de las cosas que van a ir cambiando mucho, pero eso sí, se mantiene el suspenso, se mantiene lo misterioso. Y uno no sabe, lo macabro no solamente tiene que ser visual, sino tiene que se emite otra vez. El componente lingüístico es uno de los elementos. Las cosas, las escenas, los personajes, los diálogos te dan miedo, pero por lo que dicen, no necesariamente por el escenario, como el que tengo atrás, ¿no? Entonces sí hay una diversidad de la literatura. Sabemos que los patrones fijos los asociamos al siglo XIX, pero generalmente es en los otros siglos en donde ya podemos ver otra literatura gótica, que lo cual, pues, para mí es fabuloso como lector, ¿no? Ok. Y sobre esto que menciona que la literatura gótica pues, realmente estaba en diferentes etapas pues, de la historia, tanto en una etapa un poco más antigua, ahorita hasta la actual, ¿qué diferencias específicas considera que existe entre la literatura gótica antigua y la que se vive actualmente? Mira, qué bueno que lo dices porque aunque generalmente los patrones del siglo XIX tienden a ser como continuos, porque son fijos. Una persona puede escribir ahora una novela o una narrativa que tiene estas características, no se tiene que sujetar a eso, ¿no? Incluso en algunas obras, algunas novelas, se ve un elemento todavía muchísimo más aterrador en el que están ausentes, un poquito aprovechando mi nueva imagen que puedes ver, el hecho de que los escenarios sean oscuros o las cosas ocurran de noche. ¿Por qué? Porque si se trata de la idea de el mal, ¿sí? No necesariamente se sujetan a estos patrones. Y ahora, en un día común, soleado y todo, con personas, perdón, que están vestidas de una forma hasta incluso luminosa, nos puede aparecer esto aterrador, ¿no? Hay muchísimos elementos, pero lo aterrador, lo misterioso se mantiene, ¿no? Bueno, aunque pueda parecer un poco como un ejemplo muy recurrente, no voy a decir cuál, pero de pronto ya tenemos historias escritas en este siglo en donde hay vampiros que no tienen que permanecer ocultos a la luz del día. Y lo sabe muy bien, ¿no? Entonces, a eso me refiero con que cambia, sigue siendo un personaje, un vampiro, pero el sol ya no le hace daño. Entonces ya los vemos, lo cual muchas veces a nosotros lectores que estamos acostumbrados a un patrón, de pronto nos sacudió. ¿Cómo que hay vampiros a la luz del día? Eso no es posible, porque las características clásicas es que la luz solar literalmente los deshace, ¿no? Pero en este caso no es así. Como que la autora de cierta novela dijo, mis vampiros van a tener bloqueador solar, ¿sí? Pero bueno, ya nos vamos a ir clavando en otro tema, ¿no? Gracias. Pues me gustaría si puede profundizar un poquito más sobre la popularidad de la literatura gótica actualmente en la contemporánea. Sí, mira, como ya estamos un poquito cortos de tiempo, vamos a hacerlo muy rápido. Justamente esa popularidad de la literatura eh, tiene una resonancia muy fuerte, perdón, con otros soportes, como es el cine, como es el cómic, ¿sí? O las series de televisión. ¿Qué pasa? En un principio solo se consumía literatura y el alto consumo dio pie a que se fueran generando cómic, cine, televisión, ¿sí? Y ahora, ¿qué ocurre? Aunque siguen existiendo, hay una especie como de regreso a la literatura, ¿sí? Porque después de ver la película, que para algunas personas puede llegar a ser suficiente, ahora me voy al libro, me voy a la novela, y ahí me entero que pues es inevitable, ¿no? Que en 2 horas o 1 hora y 30 no son suficientes para poder entender algunos elementos. Hay presencia de otros personajes, hay apariciones que no estaban contempladas y hay explicaciones de símbolos
que no están incluidas en la película por motivos de tiempo o a veces de producción. Y entonces la gente está regresando a la literatura, al grado de que perdón, hay una, ay, disculpa que, ya, es el tiempo. Hay, una especie como de revival de la literatura gótica en este momento, desde hace unos 10 o 15 años. Sí, esa recurrencia no es metódica, no necesariamente responde a las estrategias editoriales, sino que muchos autores han decidido volver a introducirse en esta nueva literatura gótica. Sí podemos hablar de una nueva naturaleza de la literatura gótica que tiene que ver con lo que estamos haciendo, ¿no? En este momento, ¿sí? Es muy interesante lo que menciona. La verdad, el tema de la literatura gótica es bastante interesante y relevante pues, en la contemporaneidad. Y pues eso sería todo por la entrevista del día de hoy. Le agradecemos su presencia, doctor Tapia, y esperemos poder volverla a ver a futuro en este programa. Claro que Gracias sí, a usted muchísimas y gracias. gracias al público que nos estará viendo. Gracias, buen día.